¿Alguna vez has sentido que tus errores... The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. te han llevado tan lejos que ya no hay vuelta atrás. Sansón, el hombre más fuerte que Israel conoció, terminó siendo el más débil cuando entregó su corazón al engaño. El libertador que Dios había escogido fue traicionado por Dalila. Perdió su fuerza, le arrancaron los ojos y lo encadenaron como esclavo en Gaza. Parecía que su historia había terminado en derrota y vergüenza, pero en medio de esa oscuridad, Sansón levantó una oración quebrantada. Señor Jehová, acuérdate de mí, y dame fuerzas solo una vez más. Y Dios en su misericordia respondió. ¿Qué nos enseña este final inesperado? ¿Cómo puede un hombre caído convertirse en instrumento de victoria? En Jueces 16, descubrimos que la gracia de Dios es más grande que nuestras caídas, y que aún en la última hora, una oración sincera puede cambiarlo todo. Jueces 16, 1-3. Se narra. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. El capítulo final de la vida de Sansón abre con un contraste doloroso. El hombre que había sido escogido y consagrado desde el vientre de su madre se encuentra en Gaza, tierra de sus enemigos, cayendo una vez más en la trampa de la sensualidad. La narración lo presenta visitando a una ramera, un detalle que no es casual. La debilidad de Sansón no estaba en su fuerza física, sino en su falta de dominio propio, especialmente en el área de sus pasiones. Los filisteos, al enterarse de su presencia, vieron la oportunidad perfecta para matarlo. Lo rodearon y esperaron toda la noche, confiando en que al amanecer lo tendrían en sus manos. Pero en medio de su error, la fuerza sobrenatural que Dios le había dado seguía activa. A medianoche, Sansón se levantó, arrancó las enormes puertas de la ciudad junto con sus pilares y cerrojo, las cargó sobre sus hombros y las llevó hasta un monte frente a Hebrón, desafiando así la seguridad de los filisteos y mostrándoles que ningún muro podía detenerlo. Este acto, aunque impresionante, tiene un mensaje profundo. Sansón estaba viviendo en una contradicción. Usaba su fuerza dada por Dios, pero seguía caminando en la dirección equivocada. La gracia de Dios seguía operando en él, aunque su corazón se alejaba de la santidad. Esta tensión es el preludio de lo que vendrá, el juicio y la caída. La escena nos enseña que el peligro más grande no siempre es el enemigo que nos rodea, sino las decisiones que abrimos desde dentro. Sansón no fue vencido aquella noche porque todavía tenía la fuerza de Dios, pero su debilidad moral lo estaba llevando poco a poco a una derrota mayor. El poder de Dios en nuestra vida nunca debe ser excusa para jugar con el pecado, porque la gracia que toleramos sin arrepentimiento puede convertirse en el escenario de nuestra caída. Aplicado a nosotros, esta parte nos recuerda que el enemigo siempre está al acecho, esperando el momento de nuestra vulnerabilidad. Puede que aún experimentemos victorias visibles, como Sansón arrancando las puertas de Gaza, pero si no tratamos con las áreas ocultas de debilidad, la caída será inevitable. La fuerza de Dios no debe ser usada para cubrir nuestras inconsistencias,
sino para vivir en obediencia y vencer lo que nos aparta de Él. Jueces 16, 4-5, se narra: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. El relato da un giro decisivo con la entrada de Dalila. Sansón, que ya había mostrado debilidad al dejarse atraer por mujeres extranjeras, ahora se enamora en el valle de Sorek de una mujer cuyo nombre quedaría marcado para siempre como símbolo de traición. El texto no enfatiza los sentimientos de Dalila hacia Sansón, sino los de él hacia ella. Se enamoró. Aquí se revela nuevamente su vulnerabilidad. Su corazón, fácilmente cautivado por lo visible, lo llevaría directo a su ruina. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Los príncipes de los filisteos, conocedores de esta debilidad, encontraron en Dalila la aliada perfecta para ejecutar su plan. Le ofrecieron una enorme suma de dinero a cambio de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. La tentación de la codicia se unió a la manipulación emocional y Dalila aceptó el soborno. La estrategia era clara. Sansón debía ser destruido desde dentro, a través de aquello que él mismo no controlaba. Este episodio revela un principio espiritual profundo. El enemigo siempre busca nuestras grietas. No importa cuán fuertes seamos en un área, Satanás atacará donde estamos más débiles. En el caso de Sansón, no fueron los ejércitos filisteos con sus armas quienes lo vencieron, sino su falta de dominio en los afectos. La fuerza que podía arrancar puertas de ciudades enteras no pudo resistir a la insistencia de una mujer. El valle de Sorek se convierte en símbolo de ese lugar donde el pueblo de Dios es seducido por aquello que parece placentero, pero que esconde un plan de destrucción. Allí, Sansón entregó lo más valioso que tenía, su secreto de consagración. El enemigo sabía que no podía vencerlo en batalla abierta, pero sí podía atraparlo a través de sus sentimientos mal dirigidos. La enseñanza es clara. Nuestras batallas más peligrosas no siempre son externas, sino internas. El diablo no teme tanto a la fuerza de un creyente ungido, sino a su descuido en las áreas ocultas de su vida. Una grieta pequeña puede convertirse en la puerta por donde entra la derrota. Por eso, debemos cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. En nuestra vida, Dalila puede representar muchas cosas. Una relación que nos aleja de Dios, una pasión desordenada, una tentación constante. El enemigo sabe bien dónde presionar, y si no vigilamos, podemos entregar en manos ajenas la fuerza que Dios nos dio para su gloria. Jueces 16, 6-9. Se narra, y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén secos,
entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban secos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Dalila, ya sobornada por los filisteos, inicia su plan con una petición directa: declárame en qué consiste tu gran fuerza. Lo sorprendente es que Sansón no se alarma ni se distancia de ella, sino que entra en un peligroso juego. En lugar de cortar esa conversación desde el inicio, responde con una mentira y convierte en entretenimiento lo que era una trampa mortal. Él le dice que si lo atan con 7 mimbres verdes, perderá su fuerza. Dalila prueba inmediatamente con esa instrucción, mostrando sin ocultarlo que su intención era entregarlo, que aun cuando hombres estaban escondidos listos para capturarlo, Sansón rompe las ligaduras como si fueran estopa. Pero lo alarmante no es que Sansón venciera otra vez, sino que no percibiera el nivel de peligro en el que se encontraba. Aquí vemos un principio espiritual serio. El pecado comienza como un juego. Sansón sabía que Dalila estaba probando su fuerza con intención de entregarlo, pero en lugar de huir, se quedó en la trampa. La victoria aparente sobre los mimbres verdes lo hizo sentir invencible, pero en realidad lo estaba debilitando. El enemigo no necesita atraparnos de una sola vez. Basta con que nos acostumbremos a jugar cerca del fuego hasta que eventualmente nos consuma. Sansón confundió la paciencia de Dios con impunidad. Creía que siempre podría liberarse, porque hasta ese momento la fuerza seguía en él. No entendía que lo sostenía no era su astucia ni sus músculos, sino la gracia de Dios. Y la gracia nunca es una licencia para arriesgarse al pecado, sino una oportunidad para volver a la obediencia. La enseñanza es clara. Cada vez que tratamos el pecado como un juego, debilitamos nuestras defensas espirituales. Puede que la primera vez salgamos ilesos, pero la insistencia del enemigo y la persistencia de nuestra imprudencia nos llevarán a caer. Sansón aún no había perdido la fuerza, pero ya había comenzado a perder la sensibilidad espiritual. Aplicado a nuestra vida, esto nos recuerda que no debemos probar hasta dónde podemos resistir, sino huir de lo que nos aleja de Dios. La Biblia no dice luchen contra la fornicación, sino huyan, en 1 Corintios 6:18. Cada vez que coqueteamos con el pecado, nos acercamos más a una derrota inevitable. La primera mentira de Sansón fue el inicio de una cadena que terminaría en su ruina. Jueces 16, 10-14. Se narra: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues, ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejes 7 guedejas de mi cabeza con la tela, y las asegurares con la estaca, entonces me debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres. Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. La insistencia de Dalila se intensificó. Después del primer engaño no se detuvo, sino que presionó a Sansón con una mezcla de reproche y súplica. Me has engañado, me has dicho mentiras. En lugar de reconocer el peligro, Sansón siguió jugando, ahora con cuerdas nuevas, y más grave aún, acercándose peligrosamente a la verdad al mencionar sus cabellos. Cada nuevo intento representaba un paso más hacia su ruina. La primera vez usó mimbres verdes, la segunda cuerda nuevas, y finalmente Dalila tejió sus guedejas en el telar. Aunque aún no revelaba el secreto, ya estaba exponiendo lo más sagrado de su consagración.
su cabello, símbolo del voto nazareo. Su resistencia espiritual se erosionaba con cada engaño, debilitada por su necedad y su apego emocional a Dalila. El texto enfatiza que en cada intento había filisteos escondidos, listos para atraparlo. Sansón lo sabía, pues cada vez que Dalila gritaba, «Los filisteos sobre ti», era evidente que ella estaba de parte del enemigo. Pero él continuaba allí, como si nada pasara, convencido de que podía controlar la situación. Esta es la gran trampa del pecado. Nos hace creer que seguimos teniendo el control, cuando en realidad cada vez estamos más atados. El hecho de que Sansón dejara que Dalila tocara su cabello es especialmente simbólico. Aunque aún no había revelado el secreto, ya estaba entregando lo más cercano a su identidad espiritual. La línea entre el juego y la caída se volvía más delgada. Es un recordatorio de que el enemigo nunca se detiene con un solo intento. Presiona una y otra vez hasta desgastar la resistencia. La enseñanza para nosotros es clara. La insistencia del pecado erosiona lentamente la fortaleza espiritual. Pocas caídas son instantáneas. La mayoría son el resultado de pequeños compromisos repetidos. Sansón pudo romper cuerdas y arrancar estacas, pero no podía librarse de su propia necedad. Lo que no ató sus brazos estaba ya atando su corazón. En nuestra vida, podemos ver esto reflejado cuando toleramos pequeños compromisos. Una mentira aquí, un descuido allá, una concesión repetida. El enemigo es paciente y sabe que, si insiste, llegará el momento en que cedamos lo más valioso. Sansón no cayó de un día para otro. Su derrota fue la suma de descuidos que lo fueron debilitando hasta que la verdad salió de sus labios. Jueces 16, 15, 17. Se narra. Y ella le dijo: «¿Cómo dices? Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza». Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres». Dalila utilizó el arma más peligrosa, la manipulación emocional. Con astucia vinculó la revelación del secreto de Sansón con una prueba de amor. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Lo que los filisteos no pudieron lograr con espadas ni ejércitos, ella lo consiguió con palabras insistentes y reproches constantes. La Escritura describe este proceso con crudeza. Su alma fue reducida a mortal angustia. El desgaste emocional fue más fuerte que cualquier ataque físico. Sansón, agotado por la presión diaria, cedió. Lo que nunca confesó a soldados ni a enemigos en batalla, lo reveló en la intimidad de una relación mal dirigida. Le descubrió todo su corazón.
Esa frase resume la tragedia. Abrió el cofre de su secreto sagrado y entregó lo que debía pertenecer solo a Dios. Reveló que su fuerza no era por músculos ni hazañas, sino por su consagración nazarea, simbolizada en su cabello. Este momento nos enseña una verdad espiritual clave. La batalla más difícil no siempre se libra contra enemigos externos, sino en el corazón. Sansón fue fuerte contra 1000 filisteos, pero débil frente a la insistencia de una sola mujer. La presión diaria, gota a gota, quebró la roca de su resistencia. Esto nos recuerda que el pecado rara vez vence de un solo golpe, más bien desgasta hasta que, cansados, entregamos lo que debíamos guardar. Sansón no cayó por ignorancia. Sabía perfectamente que su secreto estaba en su voto a Dios. Al revelar su verdad, no solo le confesó a Dalila un detalle externo, sino que menospreció la santidad del llamado divino sobre su vida. La fuerza de Sansón no residía en su cabello en sí mismo, sino en la fidelidad de Dios al pacto. Pero al despreciar ese pacto, él mismo abrió la puerta para que la presencia del Señor se apartara de él. La enseñanza es clara. Cuando cedemos a la presión del pecado, entregamos lo más valioso, nuestro corazón. Lo que debería ser guardado como consagrado para Dios se convierte en vulnerabilidad expuesta al enemigo. Sansón perdió mucho más que su cabello. Perdió la cobertura que lo sostenía. En nuestra vida, Dalila representa cualquier influencia que insiste cada día, presionando hasta desgastarnos. Puede ser una tentación persistente, una voz que justifica el pecado, una relación que manipula nuestra fe. Si no guardamos el corazón, terminaremos entregando nuestra fuerza espiritual. Por eso, Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jueces 16:18-21. Se narra: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El momento de mayor tragedia llegó. Dalila, al percibir que Sansón le había revelado todo su corazón, supo que esta vez la verdad era completa. Llamó a los filisteos, quienes vinieron con el dinero prometido, confirmando la traición. La escena es desgarradora. Sansón, el hombre más fuerte de Israel, dormido sobre las rodillas de la mujer que lo entregaría a sus enemigos. Un desconocido cortó las 7 guedejas de su cabello, y con ellas la señal visible de su voto nazareo. No era el cabello en sí el que daba la fuerza, sino lo que representaba, la consagración a Dios. Al despreciar el voto, Sansón perdió la cobertura divina. El texto subraya con solemnidad: su fuerza se apartó de él. Cuando Dalila lo despertó, él pensó que sería como las veces anteriores. Esta vez saldré como las otras veces. Creía que la fuerza estaba en él mismo, sin darse cuenta de que la presencia de Jehová ya no estaba con él. Esta es quizá la frase más triste de su historia, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La pérdida más grande no fueron sus ojos ni su libertad, sino la partida de la presencia de Dios. Los filisteos aprovecharon la ocasión. Lo apresaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron encadenado a Gaza, la misma ciudad de la que antes había cargado sus puertas. Allí, el antiguo juez de Israel terminó moliendo en una cárcel como esclavo, humillado ante aquellos a quienes debía liberar. Este episodio nos enseña una verdad dolorosa. Cuando jugamos con el pecado, terminamos perdiendo visión, libertad y propósito. Sansón perdió la visión física, pero mucho antes ya había perdido la visión espiritual. Perdió la libertad,
no por falta de fuerza, sino por falta de santidad. Perdió su propósito, porque en lugar de liderar a Israel, estaba girando una rueda de molino en la oscuridad de una prisión. Aplicado a nuestra vida, esto nos confronta. Cada vez que cedemos a las trampas del pecado, corremos el riesgo de perder lo más valioso, la presencia de Dios. Podemos pensar que seguiremos como antes, que la unción y la gracia estarán siempre allí, pero si menospreciamos nuestra consagración, un día descubriremos que la fuerza ya no está. No hay tragedia más grande que vivir como Sansón, creer que todo sigue igual cuando la presencia de Dios ya se ha apartado. Sin embargo, incluso en la cárcel, el Dios de misericordia no había terminado con él. El próximo versículo abrirá una puerta de esperanza. Jueces 16:22. Se narra, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Este versículo, aparentemente sencillo, está cargado de simbolismo y esperanza. Después de la traición, la humillación y la pérdida total, el narrador introduce una pequeña frase que anuncia un giro inesperado. El cabello comenzó a crecer. El mismo signo visible de su voto nazareo, que había sido cortado ahora, empezaba a regenerarse. Era una señal de que la misericordia de Dios no había terminado, aún en medio del juicio. No se trataba solo de un detalle biológico, sino de un mensaje espiritual. Aunque Sansón había caído, Dios no había cancelado su propósito. La disciplina de la cárcel no significaba el abandono definitivo del Señor. El cabello que crecía representaba la oportunidad de restauración. Lo que Dalila y los filisteos creyeron que era el fin de Sansón, Dios lo estaba usando como el inicio de su retorno al propósito divino. Sansón estaba ciego, encadenado y humillado, pero no olvidado. El crecimiento del cabello era una señal silenciosa de que la gracia de Dios aún estaba obrando. El hombre que había perdido la fuerza por su desobediencia, ahora tenía la oportunidad de recuperar no solo la señal externa, sino también la dependencia interior de Dios. Este versículo nos recuerda un principio fundamental. Con Dios siempre hay un después. El pecado puede raparnos la fuerza, la visión y la libertad, pero la misericordia divina puede hacer brotar de nuevo lo que parecía perdido. El cabello que vuelve a crecer nos habla de la restauración progresiva. Dios no restaura de golpe, sino paso a paso, preparando el corazón para un nuevo acto de poder. Aplicado a nuestra vida, esta escena nos enseña que aunque hayamos caído, Dios puede levantar lo derribado. La vergüenza no es el final, porque la gracia abre camino a un nuevo comienzo. Lo importante es entender que la verdadera fuerza no está en lo externo, sino en la relación con Dios. El cabello que crecía era un recordatorio para Sansón de que su fuerza dependía siempre del Señor y no de sí mismo. Este pequeño versículo es un susurro de esperanza en medio de la tragedia. Mientras los filisteos celebraban y se burlaban, Dios estaba preparando en silencio el escenario de una victoria final. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Every leap in American history has needed breakthrough energy. Ignition, liftoff. Now, AI is here, and Chevron is working to power it. We're aiming to develop multi-gigawatt power plants near data centers, designed with future pathways to lower carbon intensity. AI gets the power it needs, communities get the jobs, and the grid stays strong. Powering AI today builds America's next superpower. Jueces 16, 23-25. Se narra: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo.
Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Tras capturar a Sansón, los filisteos creyeron que habían alcanzado la victoria definitiva. Convocaron a una gran celebración en honor a Dagón, su dios pagano, atribuyéndole el mérito de haber entregado en sus manos al temido juez de Israel. Lo que era una derrota espiritual para Sansón se convirtió en motivo de blasfemia contra el Dios verdadero, pues los enemigos dieron gloria a un ídolo en lugar de reconocer al Señor. El pueblo, lleno de júbilo, repitió la misma idea. Nuestro Dios entregó a nuestro enemigo en nuestras manos. Olvidaban que Sansón había caído, no porque Dagón fuera más fuerte, sino porque él mismo había menospreciado su consagración. Sin embargo, la burla de los filisteos contra Sansón reflejaba, en última instancia, una burla contra el Dios de Israel. El templo se llenó de alabanza idolátrica, pero todo era el preludio de un juicio divino. La escena se torna más humillante. Sansón, el hombre que había sembrado terror entre los filisteos, ahora es sacado de la cárcel para divertirlos. El libertador se convirtió en espectáculo, el juez en esclavo, el instrumento de Dios en juguete. Lo colocaron entre las columnas del templo, sin saber que ese detalle sería clave en el plan soberano del Señor. Este episodio enseña varias lecciones profundas. Primero, que cuando el pueblo de Dios cae, el enemigo no solo celebra nuestra derrota personal, sino que se atreve a burlarse de nuestro Dios. Cada fracaso espiritual abre puertas para que el adversario intente deshonrar el nombre del Señor. Segundo, que la aparente victoria del mal nunca es definitiva. Lo que los filisteos celebraban como triunfo sería en realidad el escenario de su ruina. Aplicado a nuestra vida, esta escena nos recuerda que el enemigo siempre busca convertir nuestra caída en motivo de burla, haciéndonos sentir que no hay esperanza. Pero aunque el mundo se ría, Dios sigue teniendo la última palabra. El templo de Dagón, lleno de fiesta y soberbia, estaba a punto de convertirse en el lugar de una de las victorias más grandes de Israel. Lo que parecía el fin de Sansón era en realidad el inicio del cumplimiento de su propósito: comenzar a liberar a Israel de los filisteos. El enemigo puede reír por un tiempo, pero la victoria siempre le pertenece a Dios. Jueces 16, 26, 28. Se narra: Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. La escena alcanza su punto más solemne. Sansón, ciego y humillado, pide al muchacho que lo guiaba que lo coloque junto a las columnas principales del templo. Mientras miles de filisteos celebraban su aparente triunfo, Sansón estaba a punto de entregar su vida en un acto final de fe. Por primera vez en toda su historia, el juez fuerte ora con verdadera dependencia. Ya no confía en sus músculos, ni en su ingenio, ni en su voto nazareo. Ahora clama al Dios que siempre había estado detrás de su fuerza. Sus palabras son humildes y desesperadas. Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Este clamor muestra un corazón quebrantado que reconoce su necesidad absoluta de Dios. El contenido de su oración refleja tanto dolor como propósito. Pide venganza por la pérdida de sus ojos, pero lo más importante es que dirige su súplica al Dios de Israel. Sansón, que tantas veces actuó impulsado por sus pasiones, ahora ora desde la humillación. Su debilidad lo llevó a descubrir lo que nunca entendió en sus días de gloria, que la fuerza no estaba en él, sino en Dios. Este clamor nos enseña varias lecciones. Primero, que aunque hayamos caído profundamente,
todavía podemos orar y ser escuchados. El Dios que escuchó a Sansón en su prisión, escucha también a los que lo buscan desde su quebranto. Segundo, que la oración sincera, aún al final, puede traer una victoria que glorifique al Señor. Sansón había perdido la vista, la libertad y la honra, pero aún podía levantar una oración que cambiaría la historia. La imagen es poderosa. Un hombre ciego, sostenido por un muchacho, apoyado en columnas, rodeado de enemigos que se burlaban y elevando al cielo un clamor. Humanamente, era el momento de mayor debilidad. Espiritualmente, sería el momento de mayor victoria. Aplicado a nuestra vida, este pasaje nos recuerda que no importa cuán bajo hayamos caído, siempre podemos clamar: Señor, acuérdate de mí. La gracia de Dios responde a corazones quebrantados. La oración de Sansón no fue larga ni elocuente, pero fue sincera y desesperada, y eso bastó para mover el poder de Dios una vez más. Jueces 16, 29-31. Se narra: asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Él juzgó a Israel 20 años. Después de su última oración, Sansón extendió sus manos hacia las columnas principales del templo de Dagón. Era un gesto físico, pero también espiritual. Con cada mano apoyada en una columna, cargaba el peso no solo de su cuerpo, sino de su destino y del propósito de Dios. El templo estaba repleto. Los principales filisteos, miles de espectadores en las gradas superiores y el pueblo que celebraba su humillación. Todo el escenario estaba listo para un acto que marcaría la historia de Israel. Sansón pronunció una frase decisiva: muera yo con los filisteos. Fue un grito de entrega y sacrificio. Él, que había vivido para sí mismo gran parte de su vida, ahora entregaba su existencia en un acto final de obediencia y dependencia. No buscaba escapar con vida, su victoria sería a través de su muerte. En ese momento, Sansón dejó de ser un hombre que actuaba por orgullo personal para convertirse en un instrumento en las manos de Dios. El templo colapsó bajo el peso de su fuerza restaurada por Dios, y miles de filisteos murieron junto con sus príncipes. La Escritura recalca: los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. La paradoja es impactante. Sansón cumplió más plenamente su propósito en la hora de su muerte que en todos sus años de victorias anteriores. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This episode is brought to you by CBS. DMV is a brand new workplace comedy turning misery into magic and chaos into comedy. Starring Harriet Dyer and Tim Meadows, DMV is here to serve you laughs. Watch Mondays at 8:30, 7:30 Central on CBS and streaming on Paramount+. Su caída no fue el final, sino el camino hacia el cumplimiento del plan divino. Después de la tragedia, sus familiares lo recogieron y lo sepultaron en la tumba de su padre, cerrando el ciclo de un juez que lideró a Israel por 20 años.
La historia termina con la memoria de un hombre débil en sus pasiones, pero usado por Dios para traer liberación a su pueblo. Este desenlace nos deja una enseñanza poderosa. Dios puede transformar la derrota en victoria y la humillación en instrumento de su gloria. Sansón no fue un héroe perfecto. Su vida estuvo marcada por errores y debilidades, pero al final, su última oración y su acto de entrega demostraron que la gracia de Dios puede redimir incluso lo que parece perdido. Espiritualmente, este pasaje apunta a una verdad más grande: la victoria a través de la muerte. Sansón, con los brazos extendidos sobre las columnas, es una sombra de Cristo, quien con sus brazos extendidos en la cruz venció al enemigo de manera definitiva. Pero a diferencia de Sansón, Jesús murió no por sus pecados, sino por los nuestros, y su victoria no fue parcial ni temporal, sino eterna. Para nuestra vida la lección es clara: aunque hayamos caído, la última palabra no la tiene el enemigo, sino Dios. Aún en la debilidad más grande, una oración sincera puede abrir la puerta a una victoria que trascienda nuestra propia historia. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.